puedo deducir cosas. Puedo decir, este fósil que yo me encontré corresponde a un animal que volaba. Entonces, así se hacen los estudios de morfología funcional, comparando con las funciones que cumplen las partes iguales a las que yo tengo en mi fósil. ¿Y cómo funcionan? Bueno. ¿Y cómo se hacen los estudios de tafonomía? ¿Se acuerdan qué era la tafonomía, no? Todos los procesos de fosilización. Bueno, los estudios de tafonomía, entonces, lo que hacen es que miran en el fósil todos los rasgos, o sea, las características que me sirvan para deducir cómo fue que se fosilizó. Por ejemplo, si me encuentro aquí una columna vertebral de un animal, ¿cierto? Con todas sus vértebras articuladas, o sea, formando la columna, ¿sí? Digamos que estas son vértebras de una columna vertebral. Pero en otra parte me encuentro un montón de vértebras, pero que no están articuladas, ¿sí? Por ejemplo, así, sueltas. Entonces, este fósil se fosilizó de una manera y los procesos de fosilización fueron unos, y en cambio en este los procesos fueron otros. En este seguramente se sepultó rápido, antes de que las vértebras se separaran. En cambio en este probablemente no se sepultó, sino hasta que todas las vértebras quedaron libres y se cayeron al fondo, se desordenaron y ahí sí se sepultó con sedimentos. Ese tipo de cosas son las que se hacen para estudiar la tafonomía. Entonces se estudia cómo se preservaron los restos y también además se estudian cómo son las rocas donde se encuentran, de qué tipo de rocas son, para poder deducir cómo era el ambiente en donde cayeron los restos y se quedaron ahí sepultados. ¿Listos? Bien. Ahora para finalizar, les quiero decir un poquito para qué sirve estudiar los fósiles. Ya les dije cómo se estudian. Ahora les voy a decir para qué sirve estudiarlos. Una de las cosas más útiles de estudiar los fósiles es esta. Sirve estudiar los fósiles para datar las rocas. ¿Eso qué quiere decir? Decir de qué edad son las rocas. Les voy a explicar por qué los fósiles sirven para datar las rocas. Entonces, aquí tengo una imagen, ¿cierto?, que muestra un montón de sedimentos que ya se volvieron rocas, así como yo les expliqué, capas y capas de sedimento, y en ellas, en cada una de esas capas, como ven, se encuentran algunos restos de fósiles, ¿cierto?, de organismos que vivieron en las distintas épocas. Bueno, entonces, los paleontólogos se han dado cuenta que los organismos han cambiado a través del tiempo de la historia de la Tierra. Los animales más antiguos eran de unas formas y los animales más recientes eran de otras formas, o son de otras formas. Entonces, cuando un paleontólogo sabe mucho sobre algún grupo de fósiles, por ejemplo, supongamos que sea un especialista en estos, entonces él lo identifica y además sabe que estos fósiles de estos organismos no vivieron ni hace mucho tiempo como los de aquí, ni mucho después como los de acá. Entonces puede decir como un poco como no es ni tan antiguo ni es tan joven, no es ni tan antiguo ni tan reciente. Entonces, esta roca gris donde está mi fósil que yo estudié, puedo decir que es de una edad determinada, por ejemplo, Cretácico o Jurásico. ¿Sí? Esos son nombres de edades geológicas. Entonces, para eso sirven los fósiles, para datar rocas. Otra utilidad que tienen los fósiles, el estudio de los fósiles, es este segundo que dice paleobiogeografía. Son unas palabrejas todas raras y todas complicadas, pero no crean que son tan difíciles. Paleo quiere decir en la vida pasada, ¿cierto? En tiempos pasados, paleo. Y biogeografía quiere decir la geografía de los seres. Entonces, la paleobiografía lo que estudia es en dónde estaban los distintos organismos en el pasado. Por ejemplo, ¿hubo dinosaurios en Colombia? Sí, pero también los hubo en Europa, también los hubo en Estados Unidos, también los hubo en Argentina, ¿sí?
pero todos eran los mismos, entonces eso es lo que estudia la paleobiografía. Por ejemplo, no, los de Argentina eran de estos grupos, en cambio los de Estados Unidos son de otros grupos. Entonces, la distribución en los distintos sitios de la Tierra que tuvieron los distintos organismos. Luego viene paleoecología. Entonces también tenemos paleo y ecología. ¿Y ecología qué es? Ustedes yo creo que ya les han enseñado, les han mencionado en el colegio, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué es ecología? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, la ecología... A ver, sí. Ecología yo creo que tenía que ver, era con las plantas, creo que era, o con el medio ambiente, algo así. No me acuerdo. Más con el medio ambiente, con todo lo que forma un ecosistema. ¿Ecosistema sí les han dicho en el colegio? Eso sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es un ecosistema? Pues sí, esto sí me lo enseñaron. Eso. Entonces, el ecosistema es todo lo que hay en el ambiente, más todos los animales que viven ahí, más todas las plantas que viven ahí, todo cómo se relacionan unos con otros, ¿sí? Como si afectamos a unos, se nos pueden afectar los otros, porque todos forman un sistema. Entonces, la paleoecología, ¿qué es lo que estudia? Pues esos sistemas en el pasado. Y eso lo saca del estudio de los fósiles, de si había plantas, qué plantas eran, de si había animales, qué animales eran, y lo que nos diga las rocas sobre el ambiente. Porque las rocas nos dicen cosas sobre el ambiente. Por ejemplo, una roca que está hecha de pura arena nos dice, esto a lo mejor era una playa. O una roca que está hecha de puro barro. Esto a lo mejor era un pantano, un charco, ¿sí? Así. Entonces, las rocas nos dicen cosas sobre el ambiente y los fósiles nos dicen cosas sobre los sistemas que había entre organismos. Así que el estudio de los fósiles también nos sirven para hacer paleoecología. Y finalmente, la estrella de todas, o sea, lo que me reúne todos los estudios que se hacen en paleontología, es poder decir cómo fue la vida en el pasado de nuestro planeta, ¿no? Que eso es la evolución y cómo fue evolucionando. Así que les voy a mostrar, ya para finalizar, una serie de dibujitos en donde se ve lo que sería la evolución en general en nuestro planeta. Entonces, la evolución, los fósiles nos sirven para entender cómo ha variado la vida a través del tiempo. Entonces, fíjense, aquí voy a poner un numerito, aquí van a ver siempre este numerito, que es el tiempo geológico, o sea, hace 350 MA quiere decir millones de años, ¿ok? Entonces, hace 350 millones de años, si tomáramos una foto, nos daría algo así. ¿Eso es como el devónico? Eso es como el devónico. No, todavía no, antes del devónico. Eso es como el carbonífero. Ya le... Bueno, entonces, porque todavía no hay sino insectos. Aquí ven una libélula gigante. Todavía no hay reptiles, no hay animales de huesos. ¿Ok? Bueno, esto sería una reconstrucción de lo que era la vida hace 350 millones de años. Hace 250, o sea, un poco más hacia nosotros, hacia nuestro tiempo. Este sí es el devónico, como tú decías, Karen. Esto tiene unas plantas un poco diferentes a las que vimos en la anterior. Y mira aquí los animales, ¿sí? Aquí sí están estos reptiles que tenían una aleta flotante en la espalda. Dimetrodones. Dimetrodones, muy bien, perfecto. Eso es en esta época. En el Devónico también habían zonas donde había mar. Claro. Y ahí habían depredadores de su hueso que era, no me acuerdo de qué material estaba hecho, pero el animal, ¿cartílago? No, de los cartílago. Los peces cartilaginosos. Como se llamaba, ese animal fue encontrado en Europa, vivió en Europa y se llama Dunkleosteus. Sí, y hay muchos otros, muchos peces raros vivieron en esa época, unos peces acorazados, como si tuvieran coraza. Y bueno, pero este es un ejemplo de cómo podemos reconstruir la vida en el pasado. Sigamos en el tiempo. Ahora aquí, 150 millones de años atrás. Ya, fíjense, los animales ya cambiaron.
Aquí ya es la época de los dinosaurios, ¿cierto? Eso ya comienza medio como Triásico, ¿no? Triásico, Jurásico y Cretácico. El 150 viene siendo como el Triásico, sí, más o menos. Muy bien. Y fíjense que son reptiles los que predominan. Todos estos animales son del grupo de los reptiles. Y los había voladores, y los había terrestres, y los había también acuáticos y marinos. Y fíjense las plantas. Quiero que se fijen harto en las plantas que hemos visto porque son árboles grandes, bosques, tanto en estas como en las anteriores. Eran como bosques. Ahora pasamos a 30 millones de años, o sea, ya más cerquita de nosotros. Fíjense las plantas, cómo cambiaron. Ahora ya no son un montón de bosques. Ahora aparecieron unas plantas que forman los potreros, o sea, los pastos. Y las espigas. Entonces, el paisaje se cambia, se vuelve diferente. Y los animales también, porque los animales ahora son animales que saben comer de estas plantas nuevas. Entonces, son los mamíferos. ¿Ok? Lo que dice aquí es Miocene mammals, que quiere decir mamíferos del Mioceno. Y el Mioceno es una de las eras de las épocas del tiempo geológico. ¿Ok? Entonces, fíjense que hace 30 millones de años ya, si tomamos una foto, es muy diferente de la foto que tomamos en el Carbonífero. Bien. Hace 80.000 años, aquí ya ni siquiera son millones de años, aquí ya son 80.000 años, no más. Hace 80.000 años ya había humanos. Ya estaban por ahí los humanos caminando. Los humanos en los 30 millones de años solo no caminaban erguidos, estaban en una evolución y sus cerebros habían crecido porque su inteligencia, porque tenían tanta inteligencia que hasta cazaban animales. En una cueva de Lascaux, Francia, se encontró que ellos habían pinturas rupestres. Ellos vivían en cuevas y en vez de hacer libros y escribir, ellos hacían dibujos. Pintaban en las piedras. Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias por tu aporte. Para complementar con lo de la cueva de los Scouts, pues yo creo que también sería como importante decir la bonita historia que hay detrás del descubrimiento, porque eran un par de adolescentes que iban ahí con su perro y luego el perro encontró la cueva. Y no me acuerdo si el descubrimiento de esto ocurrió durante o después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que sí sé es que los dos jóvenes estuvieron como casi un año protegiendo esta cueva y cuidándola. Entonces, me parece, me hace acordar de eso cuando lo escuché por primera vez y me hizo parecer bonito como incluso hay durante tiempos que parecen prácticamente el fin del mundo, porque esto es Francia y obviamente Francia se veía bastante afectada, bueno, no solo Francia, sino Europa en general se veía muy afectado por la Segunda Guerra Mundial. Entonces parece bonito que los jóvenes adelante, pues como dije, en tiempos que parecían los del fin del mundo, se dedicasen a cuidar patrimonio cultural e histórico. Bien, gracias, Dani. De todas maneras, voy a aclararles que esta foto es hace 80.000 años, ¿sí? Pero los humanos aparecieron o se volvieron así como somos nosotros hace 160.000. Eso fue antes de esta foto. Bueno, claro que esta no es una foto de verdad, desde luego, porque en esa época no había cámaras, ¿cierto? Sino esta es un dibujo, es una reconstrucción de cómo debió ser. Y los que andaban en cuatro patas, como nos decía nuestro compañero, eran todavía más antiguos. No eran todavía humanos como nosotros, sino eran humanoides o, ¿cómo es que se llaman estos? Bueno, primates en la cadena que va hacia los humanos, ¿cierto? Homínidos, es la palabra, homínidos se llaman. Todos esos que todavía andaban en cuatro patas. ¿Ok? Bueno.
Y finalmente, vale la pena también mencionar hace 20.000 años. Fíjense que 20.000 años ya para lo que llevábamos contando, pues no es nada, ¿sí? Sin embargo, 20.000 años es harto, porque nosotros, ¿cuántos años podemos vivir? Como 80 o máximo 100 años. Hace 20.000 años ya estábamos los humanos por acá, en esta tierra, en este planeta, pero había unos animales muy grandes. A esta época se le llamó la época de la megafauna, porque era una fauna muy grande. Fauna quiere decir animales, ¿no? Entonces, animales gigantescos, como este que se ve aquí en la foto, o en el dibujo, perdón, que no es una foto. El mamut, correcto, ¿sí? Todos los de esa línea de los elefantes antiguos, que eran muy grandes. Y este que vemos aquí es este se llama un gliptodonte, que es como un armadillo gigante también. También lo llaman gliptodonte. Exacto. Un humano podía caber en su caparazón porque era un armadillo muy grande. También existían animales muy peligrosos como el Doedicurus. Tenían colas espinosas que, como para los depredadores, fuera un tipo de arma de defensa para los depredadores en esa época, como el Andreusarchus o el Smilodon. El Smilodon, el de los colmillos gigantes. También conocido como tigre dientes de sable. De sable, correcto. Bueno, el gliptodonte sí te tengo que corregir porque uno cabría dentro del caparazón, pero no parado. ¿Ok? Yo vi los gliptodontes del Museo de Argentina y no son tan gigantes como para que quepamos parados debajo. Bueno, cabemos, pero bien acurrucaditos. Una pregunta. ¿Sí? Por esa época ya había habido el gran intercambio, no me acuerdo el nombre, pero como cuando... El gran intercambio faunístico. Sí, entre Norteamérica y Suramérica. Ya había pasado. Ya había pasado como... Sí, como hace días o 20 millones de años. Unos 5 millones de años ocurrió y esto es apenas 20.000. Que si no me acuerdo, hay como que evidencia que ocurrió más temprano que eso, porque si mal no recuerdo, por ejemplo, las zarigüeyas son originarias de Sudamérica, se han encontrado fósiles de esta en Norteamérica que ya están hace alrededor de 13 millones de años. Algunos marsupiales. Entonces puede que el giro hubiera ocurrido aún más temprano que los 3.5 que se suele decir. Sí, así es. Aquí en Colombia se han encontrado algunos mastodontes, que son parientes de los mamuts, ¿sí? Y esos mastodontes llegaron desde Norteamérica. Ellos no existían acá. Ellos llegaron en el intercambio faunístico. Nuestros mastodontes aquí en Colombia tienen una edad de 17.000 años. Bueno, listo. Y con esto, pues creo que les he podido enseñar un poquito de cómo es el trabajo de los paleontólogos, qué es lo que estudian y para qué sirve que los estudien. Entonces, si tienen alguna pregunta más, con mucho gusto, que creo que ese es lo que sigue en el orden del día, las preguntas. En pocas palabras, es un repaso del trabajo en general. De lo que hace un paleontólogo, sí, señor. Bueno, entonces, preguntas, chicos. Muchas gracias, doctora María, por la charla. Entonces, estamos en sesión de preguntas. Chicos. Bueno, ya de todas maneras, durante la charla se hicieron varias preguntas, ¿no? Yo. A ver. ¿Vieron que el Smilodon tenía sus colmillos tan grandes que siempre cuando se veía la boca, se le quedaban afuera? Sí, señor. Bueno, les voy a explicar una cosa. El Smilodon es el que vivía en Norteamérica antes del intercambio faunístico. Pero aquí en Sudamérica había otros animales que eran marsupiales. ¿Saben qué son los marsupiales, no?
Los que Los- tienen una bolsa sí, donde se acaba de crecer el embrión y se vuelve ya un individuo que puede nacer y sobrevivir solo, pero eso Como se da en los- una bolsa, como en los canguros, los koalas. Así había aquí. Aquí había en Sudamérica unos marsupiales que tenían los dientes y los colmillos iguales a los de dientes de sable, pero no es el mismo dientes de sable, ¿ok? El dientes de sable era el de Norteamérica y el nuestro tenía otro nombre que ahorita no me acuerdo. Y los bosnios, En- aunque en- Antes, Ramírez, una pregunta, perdón. en- en capas de alquitrán, se han encontrado fósiles de hace millones de años que también que son de Norteamérica, como esmilodones, que como cuando cayeron animales herbívoros ahí, atrajeron a carnívoros para que quedaron fosilizados, ya que el alquitrán es muy pegajoso y no puede salir un animal de ahí. También se han encontrado ahí los restos de un canis que quedó atrapado porque un caballo de hace años quedó atrapado en alquitrán que atrajo a depredadores y los tres murieron. Y los dos murieron. Sí, eso que dice César Augusto es cierto, hay muchos fósiles y no solo esos que él cuenta, sino en otras partes del mundo en donde los animales se han quedado atrapados. Se quedan atrapados en lo que él dice alquitrán es como lo que le echan, como el asfalto que le echan a las carreteras, ¿sí? Pero natural. Y no pueden salir. Pero también se han quedado atrapados en barros, quedan ahí atrapados y ahí también podrían fosilizar si se llenan de sedimentos. Uh-huh. También como pasaba con los dinosaurios. También sí, igual. Habían barros. Como barros que quedaban un ejemplo. ¿Había alguien pidiendo la palabra? Alguien estaba levantando la mano. Espera, César Augusto, Federico. que participe alguien que estaba levantando la mano. Sí, hay preguntas en el chat. Entonces vamos dándole también respuesta a esas preguntas. Sigue, Federico. Que acá se ha encontrado un mastodonte, no me acuerdo bien si es un mamut o un mastodonte que no me acuerdo, porque hay otro tipo que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Y se encontró junto a un perezoso gigante. Ajá. Sí. ¿Y qué? Ay, se me olvidó lo que iba a preguntar sobre eso de qué era. Ay, no, se me olvidó. Bueno, Federico, cuéntanos dónde se encontró eso, para que la doctora María también, digamos, sepa dónde se encontró eso. Acá en Anolaima, cuando estaban remodelando un colegio. Sí, claro, y no solamente ahí, se han encontrado en más partes, ¿sí? Casi que en todas partes de Colombia se han encontrado mastodontes. Y te aclaro, los mastodontes no son los mismos mamuts, pero sí son del mismo grupo, ¿sí? Del mismo grupo al que pertenece inclusive el elefante. ¿sí? Pero eran grupos distintos, mastodontes y mamuts. ¿sí? El de la foto que yo tengo ahí es un mamut. En cambio, los de acá, los colmillos, esos mastodontes que tú dices, los colmillos no son así tan enroscados, ¿sí? Como tan curvados como los de la foto. Son un poquito más rectos. Eso. Y tú mencionaste un importante, el megaterio que es el perezoso gigante, ¿sí? Él también hacía parte de la época de la megafauna. Era un perezoso gigantesco. Era de esos animales gigantes que hubo en esa época de hace 20.000 años.
Listo. Súper. ¿Alguna otra pregunta en el chat, Juan? Sí, entonces nos pregunta, bueno, ¿quién está con Gloria Farfán? ¿Quién es el que está conectado con Gloria Farfán? Es que como a veces se conectan con el nombre de los chiquitos. Soy yo, Alexander Bernal Farfán. Dale, entonces, di la pregunta. Por el momento no tengo ninguna pregunta. Lo único que digo es que pues yo de marsupiales que conozco acá en Colombia solo conozco el faro. Sí. Pero en esa época hubo muchos. En épocas pasadas hubo muchos. ¿Y el faro es nativo o fue...? Debe ser de los nativos, porque esos no llegaron de Norteamérica. Yo prácticamente hablé de eso hace poquito. De cómo, pues, yo dije zarigüeya porque yo la llamo así. Pues zarigüeya y faro prácticamente lo mismo. Pues, yo, como me había dicho, de que estas habían sido encontradas en Norteamérica y que los fósiles datan de alrededor de hace 13 millones de años. Entonces, como dije ahí anteriormente, esto demuestra de que el giro podría haber ocurrido un poquito más antes de la fecha que se puede decir generalmente, de los 3 millones de años. Yo, profe, yo. Dale, Juan, ¿le das la palabra a Sonia o a quién? Sí. ¿Quién pidió la palabra ahí? Christopher, dale. ¿Cómo es el mastodonte, por cierto? Que yo no sé cuál es el mastodonte. El mastodonte se parece a este mamut que tengo ahí en la foto. Solo que los colmillos y sus largototes no son tan curvados. O sea, esa es la boca así plateada, que parece cerrado. ¿Plateada? ¿Aplanada? No. No, así como este que estás viendo ahí en la pantalla, en la que yo les estoy mostrando. Solo que ves estos dientes gigantes, los que se llaman los colmillos. En el mastodonte no son así tan curvos, no son tan largos ni tan curvos. En el mastodonte son más rectos y más cortos. Lo caen en internet. A ver cómo es. Claro, pones mastodonte y te salen montones de fotos. También otra forma de determinar a ambos animales. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas, chicos? Observando sus extremidades, porque en el mamut las extremidades posteriores son más grandes que las traseras, mientras que los mastodontes, ambas las delanteras y anteriores son más o menos del mismo tamaño. Entonces también otra diferencia. De la boca. Gracias, Dani. Los dientes que tienen dentro de la boca son un poquito diferentes, o sea, son bien distintos entre los mastodontes y los mamuts. En los mastodontes se ven como muchas líneas y en cambio en el mastodonte tiene como las muelas de nosotros, como unos montículos, ¿no? Diferentes. Gracias, Doc. Bueno, entonces ya se nos está agotando el tiempo. Vamos a cerrar con una pregunta que les voy a hacer a los chicos, a ver si hicieron la tarea. ¿Ustedes saben algunos fósiles que ha estudiado la doctora María, chicos? Padillasaurus. ¿Cuál, Elena? No, Padillasaurus no lo estudié yo. ¿Cuál? Quijitifuca, no sé. No. Sí, Eonatator sí. Jaguarosaurus. Jaguarosaurus también. Y del Zip también. Plesiosaurios, ¿no? Amonita. Súper grandes. Unos súper grandes. Unos actinopteridos, que no me olvidaron el nombre, pero creo que eran como patos pequeños. Algunos peces y por ahí están mencionando el Sachicasaurus, que es el de Sachica. Sachicasaurus. Sí. El Sachicasaurus vitae era uno de los pliosaurios más grandes de todo el mundo a nivel mundial. Era uno de los reyes del mundo. Sí, Ningún pliosaurio podía ser rey. ¿Cómo así rey? ¿Cómo así rey? Ah, ¿como el Rex? ¿Como el Tyrannosaurus Rex? No. ¿O qué? ¿O qué me preguntas? Creo que porque el Sachicasaurus vitae
¿Mm? Tenía unos pocos dientes, pero el 5 muy grande. Era muy grande, No, no mucho. Un poco más, pero no mucho. pero un poco afilado. No, tampoco, era como redondito. Como un cono al revés. Y ese fósil Ujú. era es más grande que el que el Kronosaurus, que el Monkirasaurus boyacensis. Pero que- sí, pero poquito, no es mucho más grande, no, ¿sabes? Sabes que no, la diferencia son unos 10 centímetros, no es mucho. y ese fósil está ubicado cerca a Sáchica. ¿Tú lo viste? Yo lo vi. Y también al lado de él estaba el cráneo de un Stenorhynchosaurus monosi. Uy, oye, ¿cómo sabes? Sabes un montón. Has leído un montón. Sí, es que yo tengo el libro Reptiles Fósiles de Colombia. Ese cráneo de Stenorhynchosaurus monosi es uno de uno joven. Pero Sí, es que de ese, ¿sabes? Te voy a contar algo. De ese Stenorhynchosaurus, el primero que se encontró allá en Villa de Leyva, y ese era joven. Pero luego encontramos otro en Sáchica, y ese sí ya es adulto. Entonces ya pudimos ver las diferencias entre los jóvenes y los adultos. Interesante, ¿no? también el Stenorhynchosaurus monosi fue encontrado por Jorge Muñoz en su finca. Sí, señor. Lo reportó. Y también es conocido como el pliosaurio bebé. Sí. Muy bien. Bien, Juan Esteban, hiciste muy bien la tarea. Bueno, Perdón. ¿quién me dice perdón? ¿Quién fue? Dale, puedes hablar. Pero, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el... Ay, ya se me olvidó. El esmilodón con un gato? ¿Cuál es la diferencia? Yo lo veo igual. Solo que era un gato más grande y antiguo. Pues sí, son del mismo grupo, por eso son del grupo de los felinos. Pero tienen diferencias. Por ejemplo, los colmillotes tan gigantes del esmilodón, eso es distinto al de los gatos. ¿Mm? Y otras diferencias que hay en los son pequeñitos. Ujú. Bueno, María Victoria, nos estás preguntando algo. Dale. Sí, pues era hace tiempo que me acuerdo cuando estábamos hablando del gran intercambio entre Norteamérica y Sudamérica. Si eso no hubiera pasado, hubieran evolucionado algunas otras especies, por ejemplo, Titanic, yo creo que se había extinto por eso, por el intercambio por los depredadores. Si eso no hubiera pasado, ¿hubieran evolucionado o cómo? Si no hubiera habido el intercambio. Sí, porque por ejemplo Titanic yo creo que se había extinto fue por los depredadores cuando se pasó. Pero es que el Titanic, ese que tú dices es mucho más antiguo. Eso es muchísimo más antiguo, mucho antes. Titanic fue más antiguo que lo del intercambio. Titanic, sí. Claro, porque ese tiene que ver es cuando los vertebrados salieron del agua y se llegaron al continente. No, está hablando de Titanic. El Está ave hablando de Titanic. Rápido, pues ave del terror. Perdón por interrumpir. No sé entonces de cuál estás hablando. Hay uno que se llama Titanic que es así. No, o sea, ella está hablando de Titanic. Hay uno que se llama ave del terror, pues. Es la única que se ha encontrado en Norteamérica, que sepa. Entonces, ¿De cuál? Perdona, es que no te escucho bien. El ave del terror.
Sí, el ave de terror que ha sido la única encontrada en Norteamérica. Entonces, No esa sé, sí no fue. sé cuál está Dani, hablando. Dani, es que no se te está escuchando bien. Sí, Tienes que hablar un poco es más que cerca o más fuerte. mi micrófono no es muy bueno, la verdad. Ya lo de intento ahí como sacarlo, pero a veces como que no escucho bien. No, no se escucha nada, Dani. No se está escuchando. Bueno, entonces voy a escribir por el chat. Bueno, lo cierto es que de todas maneras ahí hay una cosa interesante en la pregunta que hizo María Victoria, y es qué hubiera pasado si no hubiera habido el intercambio, ¿cierto? Sí, porque pues Titanic, pues el ave del terror, eso era como una especie de avestruz, entre comillas, gigante con... Ah, ya sé de cuál estás hablando, de la Con besa un gigante. tipo Ujú. Sí, esa. Yo creo que esa se había extinto, yo creo que era por los Smilodon, no me acuerdo por qué, pero como depredadores cuando se pasó, se había extinto por eso. Entonces mi pregunta es que si no hubiera pasado el intercambio, si hubieran evolucionado. O... Claro, sí, mira, antes de que hubiera el intercambio, Sudamérica estaba aislada, era como una gran isla, y ahí hubo mucha evolución porque eso fueron bastantes millones de años. Ahí hubo una evolución que se dio en la sola Sudamérica, y ahí fue que apareció, o mejor dicho, ahí evolucionó el megaterio, que es el perezoso gigante, evolucionó el gliptodonte, evolucionó, hay otro que es parientes del oso hormiguero. Esos eran animales solo de aquí, esos no habían en Norteamérica. Si nunca se hubieran unido los dos continentes, estos hubieran seguido evolucionando por su lado, ¿sí? Distinto. Ahora, el gran intercambio sí hizo lo que tú dices, hizo que unos de los de allá llegaran y fueran depredadores de los de acá. Y también al contrario, unos de los de acá que se fueron hacia el norte fueran depredadores de los de allá. Entonces, todo eso generó cambios, por eso se llama el gran intercambio faunístico, porque generó muchos cambios en las faunas. Bueno, listo, chicos. Perdón, muchas gracias, doctora María. Yo sé que tienen varias preguntas usted, chicos. Entonces, lo hacemos igual que en las anteriores encuentros. En el chat nos pueden escribir, nosotros le transmitimos la información a la doctora María y seguro que ella nos va a compartir también sus respuestas y todo, digamos, lo que nos puede decir con respecto a estas preguntas, ¿ok? Entonces, yo les voy a pedir un favor, chicos, un fuerte aplauso a la doctora María, agradecerle de antemano por la invitación que nosotros le hicimos. Doctora María, de verdad, muchas gracias. Es un grupo de pequeños paleontólogos que quieren algún día, seguro que ser como usted, una gran paleontóloga. Un fuerte aplauso, chicos. Bueno, entonces yo me despido y les doy otra vez las gracias a todos el equipo del CIP y los felicito por este espacio que están generando con los niños y los jóvenes. Cuenten conmigo siempre que quieran y que necesiten. Y un abrazo para todos los niños. Adiós. Muchas gracias, doctora María. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao. Chao, chicos. Goodbye. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Qué rico haberte tenido, María Victoria. Sí, estuvo bien interesante. Bien, súper, chévere. Entonces nos pueden igual escribir en el chat y ahí vamos dando respuesta a todas las inquietudes que tengan. Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Chao. Señor Páramo. Yo le quería hacer una pregunta a la señora Páramo, pero visto que no fue, pero me ¿Cómo, gustaría... Dani? Quería hacerle una pregunta a la señora